Yo espero que este tema tan largo ya de los misterios no les resulte aburrido. Aparte de lo que la forma con que uno lo puede explicar, el tema en sí nunca puede ser aburrido para un cristiano, porque ¿qué tema más hermoso puede haber para un cristiano que quiera hablar de Jesús, verdad? Todos deberíamos estar prácticamente fascinados con Cristo nuestro Señor, como aquellos guardias a los que una vez los sumos sacerdotes los enviaron a aprender a Jesús. Ellos lo oyeron hablar y volvieron con las manos vacías. ¿Por qué no lo han traído? Y es que nadie habla como ese hombre. No me refiero a que ustedes vayan a pensar cómo hablo yo personalmente, quizá, sino cómo habla Cristo, cómo nos habla, cómo nos mira, cómo nos trata. Él es el que está presente aquí con nosotros, ¿verdad? Decíamos que los misterios de la vida de Cristo, que son las diversas etapas de las que el Evangelio habla, son como las aproximaciones que tenemos para entrar en una comunión íntima y personal con el Señor. Y son como los que nos abren el camino a la comprensión del misterio de Cristo. El misterio de Cristo, que es su identidad más profunda. Porque al ver a Cristo, cualquiera veía pues como nos vea cualquiera de nosotros, seres humanos. Pero algunos llegaron a comprender que esa persona, ese hombre que estaba ahí delante de ellos, era algo más. Como Pedro, cuando la pesca milagrosa, como que atisbó un poco más allá de lo que simplemente los ojos le decían, y cayó de rodillas frente a Cristo diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Qué fue lo que percibió Pedro allí? Pues percibió que en ese hombre había algo más allá, más grande, más trascendental que un simple hombre, ¿verdad? Entonces, es lo que quisiera yo que tratáramos de ver a través de la meditación de estos misterios de la vida de Cristo, eso que hay más allá de lo que los ojos ven. ¿Por qué? Pues los ojos ven. No es que lo estemos viendo, pero pues lo vemos o lo percibimos a través de los datos históricos. Como vemos, entre comillas, a Julio César o a Alejandro Magno o a alguno de los grandes hombres de la historia. Entonces los vemos, los percibimos, los comprendemos, sabemos quiénes son, pero a Jesús hay que ver más allá. Y eso es lo que nos ayudan estas meditaciones sobre los misterios de Cristo, que por otra parte les decía, son los que conforman la estructura del rosario. Bien, hoy, por cierto, estos misterios los pueden ver en el compendio de la Iglesia Católica, como el nombre lo dice, compendiados, resumidos, y aquí como que está un poco más claro esos misterios, que será porque está más breve. A partir del número 101, hasta el número 111. Bien, pues vamos a ver aquí precisamente los dos misterios que nos faltan. La transfiguración. En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad. El Padre en la voz. ¿Se acuerdan que en la transfiguración se oyó una voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo mis complacencias, escuchen? Pues bien, ahí el Padre aparece en la voz que se escucha. El Espíritu Santo en la nube luminosa. El Hijo pues está ahí presente con su figura humana. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino. También nos dice el episodio que aparecieron hablando con Jesús Moisés y Elías,
como siendo los testigos del Antiguo Testamento, o sea que atestiguaban que el Antiguo Testamento estaba orientado a Jesús, que Jesús era la culminación de la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas. Toda la ley y todo el profetismo de Israel estaban orientados hacia Jesús. ¿Y de qué hablaban? De su partida, de la suerte que le esperaba en Jerusalén. O sea, aquí nos está diciendo que en esa transfiguración, que fue una presentación de Jesús con toda su gloria, porque comenzó a ponerse resplandeciente, brillante, como ninguna persona lo puede lograr aquí en la tierra, Jesús quiso preparar a sus discípulos a través de los 3 que se llevó esa vez al monte Tabor, para que al monte ese de la transfiguración, para que lo vieran o entrevieran quién era él realmente, vieran su gloria y no se fueran a escandalizar con los acontecimientos que pronto vendrían. Era su pasión y su muerte. Como de hecho se escandalizaron, se desanimaron, se asustaron, se empavorecieron y salieron corriendo. Nos dice la liturgia bizantina: en el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprender. Así cuando te viesen crucificado entenderían que padecías libremente y anunciarás al mundo que tú eres en verdad el resplandor del Padre. Ya que supieran que esa crucifixión tan horrorosa, esa muerte tan espantosa, no era el fin de todas las cosas, porque estaba dando a alguien que es el vencedor de la muerte. También recuerden que Pedro, allí como siempre muy espontáneo, se lanza aparentemente sin pensar las cosas bien, como mucha gente que es muy espontánea, pero tal vez nos lleva a la delantera. Mientras uno la piensa, el otro ya la dijo. Mientras uno trata de hacer cálculos, el otro ya hizo las cosas. Así también Pedro le dice: qué bueno sería quedarnos aquí. Pues claro, ¿por qué? Porque probó una probadita de cielo, ¿verdad? Al ver a Cristo. Y eso nos está diciendo qué es el cielo. Es la contemplación de Dios. Uno diría: uy, qué aburrido pasarse toda la eternidad contemplando a Dios, pues con fuerza se cansa uno. No se cansa, porque es la contemplación de la belleza absoluta. Si a Cristo allí resplandeciente, ellos se quedaron como anhelados viendo a Cristo y ya no querían volver al plan, ya no, pues ¿qué será el cielo? La contemplación de la gloria divina, lo único que va a llenar absolutamente todas las más grandes exigencias del corazón humano. Otro y último episodio antes del más grande de todos: cómo tuvo lugar la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Sabemos que ya cuando se decidió a entregarse, porque a él nadie le quitó la vida, él la entregó. Él decidió cuándo la iba a entregar su vida. Entró, o sea, fue a Jerusalén y entró con una entrada apoteósica, una entrada triunfal, una entrada solemne. Sin embargo, dentro de la solemnidad brillaba su humildad y su sencillez, porque en lugar de entrar en un caballo brioso o en un carro de combate con los reyes, con los emperadores, entró montado en un burro. ¿Quién hubiera sido aquel burro?
En el tiempo establecido, Jesús decide subir a Jerusalén para sufrir su pasión, morir y resucitar. Como Rey Mesías, que manifiesta la venida del reino, entra en la ciudad montado sobre un asno y es acogido por los pequeños, cuya aclamación es recogida por el Sanctus de la misa, que eterniza a través del tiempo esta aclamación de aquellos niños. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, la hosana que significa sálvanos. Un rey humilde, montado en un burro y aclamado por niños y por los pobres de Jerusalén. Allí nos está marcando la pauta de su reino. El hombre que pone tanta su confianza en el dinero, en el poder, en el prestigio, que hace todo lo que sea con tal de ganárselo, porque cree que ahí está su valor y su salvación definitiva. Incluso roba y mata, defrauda y lucha codo con codo y deja atrás a los demás, se sube sobre ellos para alcanzar el poder. Pues Jesús nos dice, el verdadero poder está en la humildad, en el servicio y en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y así llegamos al último gran misterio de la vida de Cristo, el que es el misterio por excelencia, el misterio pascual. Así le decimos, así se llama, porque es el que nos revela de una manera ya más definitiva y total la identidad oculta de Jesús, oculta por su naturaleza humana. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo es el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El anuncio de los apóstoles que la iglesia prolonga a través del tiempo. Es lo que llamamos el querigma. Los apóstoles, cuando comenzaron a predicar, a traer gente hacia Jesús, no hablaron de la Navidad, no hablaron de su nacimiento, no hablaron de su milagro, no hablaron de muchas cosas. El primer anuncio fue: Jesús murió por ti y resucitó y está vivo. Pon tu fe en Él y te salvarás. El misterio pascual de Cristo es el núcleo, el centro de nuestra fe. Por eso es el núcleo y el centro de la predicación de los apóstoles. Creer en Cristo muerto y resucitado es creer en todo el misterio de Cristo. Allí está todo concentrado. Ustedes saben que hoy hablamos de querigma y de catequesis, de la evangelización. A veces se confunden y a veces comenzamos con la catequesis, pero descuidamos el querigma. El querigma se distingue de la catequesis en dos sentidos: por su contenido y por su forma. Por su contenido, porque es lo más esencial del mensaje de Jesús. Su muerte y resurrección implica que Dios nos ama, que somos pecadores, ¿verdad? El reconocimiento de ser pecador, que a pesar de eso Dios nuestro Creador nos ama y quiere rescatarnos del pecado, sigue añorándonos, sigue teniendo nostalgia de nosotros, como el padre que ve irse a sus hijos desbalagados y espera siempre que vuelvan a casa. Y para eso manda a su Hijo a rescatarnos. Nos rescata con su muerte en la cruz, pero no puede ser retenido por la muerte y resucita. Poner nuestra fe en ese Cristo muerto y resucitado es nuestra salvación. Es también un programa de vida. De allí en adelante viene la catequesis, que es ya el desdoblamiento de todo lo que significa el mensaje de Cristo, los evangelios, la vida de la iglesia, los santos, la Virgen Santísima, su papel en la historia de la salvación, etcétera, etcétera. La catequesis
sin forzar los términos, sin exagerar, pero va más dirigida a formar conceptos, a darnos conocimientos, mientras que el querigma, también sin forzar y exagerar, va más dirigido al corazón, o sea, te presento a Jesús, te presento a aquel Jesús que ha llenado mi vida de sentido, y la ha llenado porque Él murió por mí como murió por ti. Es lo que dice San Pablo: vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Ahí no hay mucho que entender, pero sí hay mucho que sentir. Eso llega a través del corazón, por la vía del corazón. Una vez que uno queda enamorado de Cristo, convencido de que Cristo me amó y se entregó por mí para rescatarme de mi vida vana, para devolverme como hijo a Dios, entonces ya que venga todo lo demás, a estudiar ya de una manera sistemática el conjunto de la fe. Jesús e Israel. ¿Qué relación hay entre Jesús e Israel? Aquí por Israel entendemos el pueblo de Israel. Todo esto pues son aproximaciones al conocimiento pleno de Jesús. Un conocimiento que nunca será para nosotros suficiente, pleno, porque nunca acabaremos de abarcar ese misterio santo, y sin embargo, mientras más lo profundizamos, más nos quedamos admirados y fascinados. Pues vamos a ver este otro aspecto. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. ¿Por qué querían matar a Jesús? San Juan encierra o expresa con la simple palabra de los judíos, a los que son los grandes, los jefes, los principales del pueblo de Israel. Dice: los judíos hicieron esto, los judíos hicieron aquello, pero no son todos los judíos, todo el pueblo judío. No olviden que muchos creyeron en Jesús, y los inicios de nuestra iglesia, o sea, los primeros discípulos, fueron judíos, y judíos siguen habiendo hasta la fecha que reconocen a Jesús y se entregan a Él. O sea, los judíos, así como generalización. San Juan utiliza esa frase para hablar precisamente de los que dice: sacerdotes, escribas, partidarios de Herodes, fariseos, se pusieron de acuerdo, aunque había entre ellos muchas diferencias, se pusieron de acuerdo para perder a Jesús, para hacerlo morir. ¿Por qué? Porque Jesús viene a desestabilizarlos. Ellos habían convertido la religión en una especie de modus vivendi, en una especie de... habían secuestrado la religión para sus propios fines y sus propias ventajas, y siendo los jefes religiosos del pueblo, lo habían manipulado en función de sus propios beneficios. Viene Jesús, desestabiliza, sacude, les mueve el tapete a esas personas, y obviamente se sienten inseguros, amenazados, y reaccionan con violencia contra Jesús. ¿Por qué lo quieren perder? Por algunas de sus obras. Por ejemplo, expulsa a los demonios, perdona los pecados, cura en sábado. Fíjense cómo interpretan de mala manera cosas que Jesús hizo. Expulsión de los demonios. Los expulsas con el poder del demonio. Perdón de los pecados. Estás blasfemando, porque solo Dios perdona los pecados. Curaciones en sábado. Estás violando el sábado. Interpretación original de los preceptos de pureza de la ley.
no es lo que sale, lo que entra al cuerpo, sino que sale del corazón, lo que mancha al hombre. Familiaridad con publicanos y pecadores públicos. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Como que no haya cómo acomodar a Jesús dentro de sus esquemas tradicionales que ellos tenían. Sin embargo, algunos de los fariseos sí lo hicieron. Jesús apareció a algunos malintencionados, sospechoso de posesión diabólica. Fue el colmo llamar a Jesús endemoniado. Se le acusa de blasfemo, de falso profeta, de crímenes religiosos que la ley castiga con la pena de muerte a pedradas. Este domingo pasado vimos el Evangelio en que Jesús nos habla del pecado contra el Espíritu Santo. Es curioso que nosotros que sabemos que Dios es infinitamente misericordioso, Él todo el pecado lo perdona, aunque fuéramos los peores asesinos y criminales del mundo, Dios nos perdona. Y de repente Jesús nos sale con ¿qué? Hay un pecado que Dios no perdona. El que peca contra el Espíritu Santo. Incluso en otra parte dice, otro evangelista dice, los pecados que cometan contra el Hijo del Hombre les serán perdonados, pero contra el Espíritu Santo no les serán perdonados. Contra el Hijo del Hombre sí, porque era fácil equivocarse. No cualquiera tenía que creer así nomás porque sí, porque este fulano, nacido allí en un pueblucho de Nazaret, viene y me dice pues que es el Mesías y que es Dios y que no sé cuánto, pues tenían razón a muchos de decir, oye, ¿qué pasó aquí? Entonces Jesús es comprensivo con ellos. Pero los que pecan con el Espíritu Santo, dice, no tendrán perdón ni en esta vida ni en la otra. Bueno, disculpe mi ignorancia, pero ¿cuál sería un pecado contra el Espíritu Santo? Para allá vamos. Jesús les había dado pruebas a esas personas, pruebas contundentes de que Él era el enviado de Dios. Como dice aquí, sus milagros, su doctrina, incluso después su resurrección. Les ponía en evidencia lo que era. Y ellos se cerraron, esa cerrazón de quien ve la verdad y no quiere admitirla, de quien está consciente de que aquello es de verdad y por intereses turbios no quiere aceptarlo. Y aunque el Espíritu Santo en su conciencia le esté diciendo, mira, esa es la verdad, y él se cierra a la acción del Espíritu Santo en su interior, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, la impenitencia, la terquedad, la obstinación. Yo me pregunto, ¿cuánto pecado contra el Espíritu Santo habrá actualmente? Muchos pecarán porque no saben lo que hacen, como dijo Jesús desde la cruz. Pero muchos, habiendo sido criados en la fe, o habiendo ido a Cristo, habiendo incluso convivido con Él como Judas, en el seminario, en el sacerdocio, lo dejan. Solo Dios puede juzgar, ¿verdad? Solo Dios, yo no estoy juzgando. Pero ¿cuántos pecados contra el Espíritu Santo habrá actualmente? ¿Estás leyendo que llaman el pecado de la sedia? No exactamente, el pecado de la sedia podría parecerse o llevar al pecado del Espíritu Santo. El pecado de la sedia es una especie de desidia, de decaimiento, de desgano frente a la fe, ¿verdad? El aburrirse con las cosas de Dios. Yo estoy de acuerdo en que por razones incluso psicológicas o de formación, pero más bien de estructura de la personalidad, algunos podamos ser más religiosos que otros.
en el sentido que tengan más interés por las cosas espirituales, por las cosas de religión, por la Biblia, por Jesús, y nos preocupemos de estudiar y todo. Y otros pueden tener menos, a lo mejor prefieren un partido de fútbol que ir a misa. Pero las cosas trascendentales de la vida, y esto que lo oigan los jóvenes sobre todo, las cosas trascendentales de la vida no deben estar sujetas solo al gusto, a la inclinación natural, a la afición, sino deben ser convicciones profundas. De manera que yo en un momento dado puede ser que esté más a gusto porque estoy viendo un partido de fútbol. Pero ya tornaron para la misa y no he ido a misa, y la última misa pues me levanto y voy a misa. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que aquello debe ser. El amor mismo no siempre se debe dejar llevar por el sentimiento. El amor también es una convicción. ¿Cuántas veces el esposo dice, no, yo ahorita me iría con mis amigos allá de parranda, pero ahí me está esperando mi esposa, mis hijos, o a mi hijo le prometí que iba a ir a su fiesta de graduación del kinder o al partido que va a jugar de fútbol, y voy. No me interesa, pero voy, porque el amor es convicción. Entonces, el dejarse llevar por la sedia es una forma de desinterés. Pero la sedia yo creo que tiene mucho de depresión también, ¿verdad? Habría que ver mucho eso. El padre o Jorge, ustedes lo pueden ver en la red, tiene un libro sobre la sedia y ahí explica, es un jesuita uruguayo. Vale. ¿Sí? Entonces, un pecado contra el Espíritu Santo tiene que haber conciencia. O sea, yo Sí. estoy consciente de que Dios, por medio del Espíritu Santo, me guía, pero no quiero. Sí, el saber, ¿verdad? Que aquello que estoy haciendo está malo y lo quiero hacer de todos modos. Hay una película, Los chicos malos, o no sé cómo se llama, con Paul Newman y creo que es Tom Hanks, me parece. No me lo crean, pero a lo mejor ustedes ya la vieron y se fue. Y los dos son gángsters, y Tom Hanks se enfrenta con el otro, que es el jefe, y porque le hizo una jugada terrible y lo va a matar. Entonces ya cuando se enfrentan, el mayor le dice, mira, los dos somos malos y nos vamos a ir al infierno, pero ya no podemos echarnos atrás. Sí podían echarse atrás, y él podía haberse arrepentido antes de morir, pero no quiere, sabe que está haciendo el mal y no quiere hacerlo, no quiere arrepentirse. Esa impenitencia final es el pecado contra el Espíritu Santo. Es negarse a Dios. Es negarse a la misericordia de Dios, exactamente. Porque Dios nos perdona gratuitamente. Ya lo pagó Jesús el precio por nuestro perdón. Lo único que nos pide es que reconozcamos o recibamos libremente su amor. ¿Por qué? Porque somos libres. Él no nos obliga, ni siquiera nos impone su perdón. No, pues te voy a perdonar a fuerzas. Y el otro dice, no me perdones, no me importa tu perdón. Pues te perdono. Eso no es perdón. El otro tiene que acogerlo, que recibir, para que se haga la conexión. Entonces es una actitud de uno mismo, ¿no? Exactamente. Y Jesús distingue entre los que pecan sin ser plenamente conscientes de lo que están haciendo. Por eso lo dijo en la cruz. Iban a saber que los romanos paganos de quién estaban matando, ni nada de eso, ¿no? Pero los sacerdotes y los consumos, los jefes de Israel, sí sabían que estaban matando al Mesías, porque les había dado pruebas claras de que él era el Mesías. Tanto que cuando expulsaba a los demonios, que era un prodigio maravilloso, decía, eso lo hiciste porque el demonio te está ayudando. O sea, era maldad.
¿Está claro? Y las personas que atentan contra la Eucaristía, si no están conscientes de lo que están haciendo, también puede ser perdonado. No es sacrilegio material en sí, el hecho de sacrilegio, pero ellos no lo están cometiendo porque no saben lo que hacen. O por lo menos tienen una disminución, ¿cómo se llama? Cuando la culpa, un atenuante de la culpa, exactamente. A lo mejor tienen culpa de saber que están haciendo algo, que están faltando al respeto a otros, que sí veneran aquello y ellos están faltando contra ellos. Ahí sí sería, ¿verdad? Porque si yo veo una ceremonia budista y no le entiendo y no me importa lo que están haciendo, pero voy y les destrozo aquello, tal vez no cometa lo que ellos piensan que es un sacrilegio, pero yo sí sé que estoy faltando a la caridad con esas personas. Por lo menos ahí. Pero no el pecado grave de sacrilegio. Padre, yo quiero hacer un comentario. Por ejemplo, los pastores protestantes y las otras iglesias que ellos pues, sí saben, o sea, deben saber la verdad. Entonces arrastran a mucha gente ignorante a seguirlos a ellos. No sabemos, puede ser que algunos sí sepan, ¿verdad? Y se empecinen en estar enseñando lo contrario a lo que su conciencia les está diciendo, pero otros no, de buena voluntad ellos piensan que aquello que enseñan es lo verdadero, ¿verdad? Había un muchacho, hay 3 libros de historias de conversiones, se llama Sorprendidos por la Verdad, en Pachi, Madrid, ya les he mencionado eso, y en una de esas historias cuenta un muchacho que era, creo que bautista, y que él por su cuenta comenzó a estudiar y a leer aquí, le comenzó a llamar la atención la Iglesia Católica y le entraron dudas de su propia pertenencia a su iglesia protestante, y entonces fue con un pastor y que le explicara por qué esto y no le dejaba satisfecho, fue con otro y no quedaba satisfecho, él mismo le rebatía dentro de su sencillez y de su ignorancia, de apenas iniciado en las verdades de la fe católica, y entonces uno de ellos le dice, ya sé quién te va a convencer, y lo manda con un profesor del seminario bautista, y ese profesor había sido sacerdote, y entonces después de discutir el muchacho se defendía bastante bien, no crean que había leído mucho, y al fin el sacerdote aquel, no digo ex, porque uno pues es hasta la muerte, como un bautizado es siempre bautizado, le dijo, mira, pues sí, tienes razón, la razón por la que yo dejé la iglesia católica no es porque pensara que está equivocado, son por otras razones más personales, de fallas personales. O sea, él sabía que había dejado la verdad, y así pasa. Es un ejemplo. Bien, ¿sí? Una persona que, volviendo a lo mismo es que me queda la duda de la inmensa misericordia de Dios y que no se perdone un pecado por decisión propia, ¿verdad? De que no quiera aceptar la gracia de Dios. Pero pudiera ser que llegara un momento en que esa persona obstinada a recibir la gracia de Dios se abra a Dios, ¿verdad? Claro, eso cambia todo. Cambia. Sí, se cambia todo. Allí en ese momento ya él cambió de vías, cambió las agujas, como dicen los ferrocarrileros, y fue por otro lado, un cambio de agujas. Ya es otra cosa, entonces es arrepentirse, reconocer, y así pasa muchas veces, gente que toda su vida está empecinada, de repente, por lo menos a la hora de la muerte, dice, me rindo, Señor, aquí estoy, perdón. Sí, eso pasa también. Antes había una oración muy frecuente que rezábamos por la perseverancia final. Los viejitos, las viejitas que están presentes, yo no sé qué. Rezar por la perseverancia final. Ya no rezamos por él, o sea, Dios concédeme que esta fe que tengo la conserve hasta el último respiro de mi vida.
No va a ser que al último momento la parte por la perseverancia final. A eso se refiere. Jesús e Israel. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén. Pero hay que tener en cuenta que Jesús es como la encarnación de todo el espíritu de Israel. Él es lo más puro, precioso, limpio de lo que es Israel. Jesús desemboca en Israel y Jesús es Israel. No sé si Jesús representa lo más puro y santo del pueblo de Israel. Apegarse a Jesús es hacerse verdadero israelita, verdadero judío. Y eso es lo que han sentido y así lo han comprendido muchos judíos que a lo largo de la historia se han convertido a Cristo. No dejé mi fe judía, llegué a la plenitud de ella. Porque todo Israel está orientado hacia Jesús. Al abrazar a Jesús, acabo por ser plenamente judío. Jesús y la ley. ¿No me habían dicho que ya me pasó media hora? Ah, no, ¿verdad? No. Jesús y la ley. Al comienzo del Sermón de la Montaña, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí con ocasión de la primera alianza a la luz de la gracia del Nuevo Testamento. O sea, retoma la ley de Moisés y la reinterpreta a una nueva luz. Él es el nuevo Moisés, que no vino a cancelar, a derogar la ley de Moisés, sino a darle su pleno cumplimiento, a llevarla a su máxima expresión. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles su pleno cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que una I, la más chiquita de la letra, o un ápice de la ley, antes que pase una I, sin que todo se haya cumplido. O sea, la ley, Jesús no vino a derogarla, sino a cumplirla. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores, y así lo enseñan los hombres, será el menor en el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que Jesús canceló de la ley antigua? Las cosas secundarias, las que se referían a situaciones temporales, ¿verdad? Estrictamente culturales, pero lo que es la esencia de la ley, que es la expresión de la voluntad de Dios, Jesús dijo: esa no cabe. No vine a quitarla, vine a proclamarla solemnemente. Jesús, el Mesías de Israel, por lo tanto el más grande en el reino de los cielos, porque él mismo dijo: el que enseñe a los hombres, el que quebrante uno de estos mandamientos menores, y así lo enseñan los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Por eso dice el catecismo: Jesús es el más grande porque es el que mejor ha cumplido la ley. Se debía sujetar a la ley Jesús cumpliéndola en su totalidad, hasta en sus menores preceptos, según sus propias palabras. Incluso es el único en poderlo hacer perfectamente. Los judíos, según su propia confesión, jamás habían podido cumplir la ley en su totalidad sin violar el menor de sus preceptos. Hasta el justo peca 7 veces. 7. Entonces, Jesús es el único que ha cumplido perfectamente toda la ley. Y lo acusaban de quebrantar la ley porque curaba el sábado, pero él
dijo, no quebranto la ley, estoy interpretándola correctamente, porque el sábado está al servicio del hombre y no del hombre del sábado. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, los hijos de Israel piden perdón a Dios por sus transgresiones a la ley, porque nadie puede dejar de violarla, como nosotros tampoco. En efecto, la ley constituye un todo compacto, y como recuerda Santiago, quien observa toda la ley, pero falta en uno solo de sus preceptos, se hace reo de todos. Hay un dicho en latín que dice bonum ex toto, como dice, lo bueno es en todo, y lo malo basta que sean unas primas. Les decía una vez el ejemplo de una sábana blanca. Van a comprar una sábana blanca, la revisan bien y tiene una manchita del tamaño de un frijol. Dicen, esta sábana está sucia, ¿no es cierto? Yo no quiero esta sábana. Y tiene una mancha negra. Pero ¿cómo? Miren todo lo demás, no se fijen en la manchita. No, ¿cómo me van a fijar en la manchita? Esa manchita ya echó a perder todo el resto. Como el adúltero que le reclama a la mujer, le dice, ¿por qué te fuiste con la otra? No sé cuánto. No, mira, no te fijes en esos detalles, yo cumplo bien con él. Trae todo el chivo cada semana, haciendo muy bien, y se echa todo. Pues que tiene que una aventurita, dice ella, no, es que tú me fallaste. Y se acordó que les llevaba el dinero o que sacaba a los niños a pasear, nada, él les falló en algo esencial. Y así es que bonum ex toto genere suo, malum ex quocunque defecto. Este principio de integridad en la observancia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, era apreciado por los fariseos. Por eso Jesús decía, y era el único que pudo decir, ¿quién de ustedes me puede acusar de un solo pecado? ¿Quién se puede atrever a decir eso? El cumplimiento perfecto de la ley no podía ser sin obra del divino legislador que nació sometido a la ley en la persona de Hijo. El divino legislador es Dios, que se hizo súbdito de la ley al encarnarse su Hijo. Y ese Hijo es la misma ley representada. En Jesús la ley ya no aparece grabada en tablas de piedra, sino en el fondo del corazón. Jesús cumplió la ley hasta tomar sobre sí la maldición de la ley, pero no por los pecados suyos, sino por los nuestros. Jesús y el templo. ¿Qué relación hay entre Jesús y el templo? Esa relación, bueno, el templo, para el judío, Jerusalén era el centro del mundo. Y el templo era el centro de Jerusalén, de manera que el templo era el centro del mundo. Todo estaba resumido en el templo, todo el mundo estaba ahí en el templo. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia ya. Y Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Qué quiere decir? Este templo de piedra no es más que un símbolo, una representación del verdadero templo en que Dios habita, que soy yo. Entonces hay entre el templo y Jesús una relación íntima, porque Jesús es el verdadero templo de Jerusalén. Y la nueva Jerusalén es la iglesia, los salvados, los que están en el cielo ya, en el reino de Dios. Y Jesús es el templo donde está con ellos siempre. Jesús tenía una gran veneración por el templo, como todos los judíos.
Profesó el más profundo respeto al templo, fue presentado en el templo por María y José 40 días después de su nacimiento. A los 12 años quiso quedarse en el templo para recordar a sus padres que debía atender los asuntos de su padre. Subió allí todos los años, al menos por ocasión de la Pascua. Con frecuencia predicaba allí en el templo. Subió al templo como el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre. Por eso se enoja cuando le hacen un mercado allí vendiendo y comprando animales para el sacrificio. Jesús anunció en el umbral de su pasión la ruina de ese espléndido edificio. No quedará piedra sobre piedra. Es una señal de los últimos tiempos que van a iniciarse con su propia Pascua. Pero Jesús nunca fue enemigo del templo de Jerusalén. Allí expuso sus enseñanzas, quiso pagar el impuesto del templo, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que vino pues el año 70, por parte de las huestes romanas al mando del general Tito, que después fue emperador. Y entonces, desde entonces no ha habido templo en Jerusalén, desde el año 70. ¿Cuántos años van? Ahora hay judíos piadosos, ultraortodoxos, que quieren reconstruir el templo de Jerusalén. Si Dios les permite reconstruir el templo de Jerusalén como pretenden, pues es una señal de los últimos tiempos. Pero si no, difícilmente lo van a reconstruir. ¿Por qué? Porque al reconstruir el templo están volviendo a reconstruir aquel que es el mismo Cristo, la imagen, la señal de Cristo. Por otra parte sería la Cuarta Guerra Mundial, porque donde está el templo, en la explanada del templo, hay 2 mezquitas musulmanas. Entonces, para construir el templo necesitarían tirar estas 2 mezquitas, que también son para los musulmanes lugares sacratísimos, de manera que ahí se armaría la guerra más espantosa. ¿Por qué construyeron ahí Los musulmanes. Bueno, en primer lugar, cuando construyeron ya el templo no existía, ¿verdad? Existía el recinto, así el terreno donde estaba el templo, y está el muro de Jerusalén, que es un muro de contención de la explanada que hay ahí arriba. De manera que no tiraron el templo los musulmanes para construir sus mezquitas. Entonces por eso las construyeron ahí. ¿Pero por qué escogerían exactamente? Pues porque para ellos también era un lugar sagrado. Allí, según ellos, fue donde Abraham, creo que allí fue donde Abraham, según ellos, iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Y Abraham para ellos es según dicen ellos, o de su padre también, porque provienen de Ismael, del otro hijo de Abraham. No, padre, pero el hecho de que en el siglo 70 históricamente se haya destruido el templo un poquito, implica una expansión del cristianismo desde ese momento más fuerte todavía, ya no concentrado en un solo lugar. Sí, pues de hecho el cristianismo ya se había expandido antes con las persecuciones judías contra los apóstoles, entonces los obligaron a salir, aparte de que no solo por las persecuciones, ¿no? Esas fueron las que forzaron, pero Pablo pues se lanza a predicar a los paganos. Más bien fue el inicio de la diáspora judía. Ahí sí, porque de Jerusalén quedó destruida en una matanza pero brutal, como las
peores que había en la historia. Entonces los judíos sobrevivientes pues se van para todas partes, se dispersan. Jesús y la fe de Israel en el Dios único y Salvador. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, por la redención de los pecados, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los pecadores. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús afirmó: no he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores. Jesús pues se escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Y es que la misericordia no estaba en los planes de los fariseos y de los maestros de la ley, ¿verdad? A los pecadores que ellos consideraban pecadores los despreciaban, mientras que Jesús vino a rescatarlos, a acercarlos. Eso es muy importante. La actitud de Jesús hacia los pecadores contrasta plenamente con la actitud de aquellos maestros con los pecadores. Es que los judíos tenían un concepto del Dios poderoso, castigador, castiga a los pecadores, etc., ¿no? Entonces Jesús viene y trae otro concepto totalmente diferente. Sí, y sin embargo, no es que así hubiera sido la enseñanza del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas, Jesús se presenta como un Dios clemente y misericordioso, tardo a la ira y pronto para perdonar, ¿verdad? O sea, la auténtica figura de Yahvé en el Antiguo Testamento no es la de un Dios cerrado al pecador. Tanto que David se dice que compuso el Salmo 50 o 51, Miserere me Deus con humana misericordia tua, apiádate de mí, Señor, según tu gran misericordia, cuando Dios lo perdonó del pecado gravísimo que había cometido, de adulterio. Pero así como la idea del Mesías se había ido oscureciendo y de la universalidad de la salvación que iba a estar abierta a partir de Israel para todos los pueblos se había ido oscureciéndose y haciendo más exclusiva para Israel, también la figura de Dios como Padre misericordioso se había ido oscureciendo en aquellos que concebían a un Dios que nada más quería a los justos, a los buenos, entre los que ellos se ponían desde luego, ¿verdad? Y despreciaban en nombre de Dios a los pecadores, a la plebe, a los publicanos, a las prostitutas, a los drogaditos, a los ladrones, a todos. Los despreciaban a tal grado que los consideraban sin remedio. Y Jesús viene, los busca, habla con ellos, habla de la oveja perdida que el pastor viene a buscar, y en eso choca con aquellas mentalidades. Al perdonar los pecados, o bien Jesús blasfema porque es un hombre que pretende hacerse igual a Dios, puesto que solo Dios puede perdonar pecados, o bien dice la verdad y su persona se presenta y revela el nombre de Dios. Entonces, ¿quién ofrecía o presentaba la auténtica figura de Yahvé? ¿Los fariseos o Jesús? Los fariseos al rechazar a los pecadores, al despreciarlos, o Jesús al acogerlos. Ellos decían: tú no representas a Dios. Y Jesús les decía: Dios
es el que me está haciendo perdonar estos pecados. Solo la identidad divina de la persona de Jesús puede justificar una exigencia tan absoluta como esta. El que no está conmigo está contra mí. Aquí hay alguien más que Jonás y más que Salomón, más que el templo. Cuando recuerda que David llama al Mesías su Señor, recuerda aquel dilema que les puso. Dicen ustedes que el Mesías es hijo de David, en el sentido que es descendiente de David, por lo tanto es inferior en cierto modo a David, que proviene de David. Pero entonces díganme, ¿por qué David dice en un salmo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mis pies, siéntate y alrededor del Señor del estrado de tus pies? O sea, dice, David llama al Mesías su Señor, y sabemos que ese es un título divino. Cuando afirma antes que naciera Abraham, yo ya existía, yo soy. El Padre y yo somos uno. O sea, la mayor sacudida que sufrieron los judíos, e insisto, la élite, la flor innata de los judíos, la mayor sacudida que sufrieron, su mayor desestabilización que rompió todos sus esquemas fue que Yahvé se presentara en Jesús, en la persona, en aquel humilde rabí. Y a pesar de que les echó muchas indirectas, podríamos decir entre comillas, y digo indirectas porque no les dijo, bueno, definitivamente, miren, yo soy Dios. No dijo eso, pero y lo estamos viendo. Antes que Abraham naciera, yo soy. Y lo dice, pero si Abraham no tiene 50 años y Abraham hace que 1700 años que murió, como que antes de que Abraham naciera tú ya existías y no tienes 50 años. ¿Qué les está diciendo? Pues que él existía antes de Abraham. Pero además no les dice antes que naciera Abraham, yo ya existía. Les dijo, yo soy. Desde una fórmula que los judíos no repetían, no pronunciaban, porque era el nombre divino. O sea, esa fórmula del verbo ser en primera persona, pues le sacaban la vuelta y la decían a través de otros circunloquios, pero no directamente. Y entonces Jesús le dice, yo soy, pues se echan para atrás y dicen, o él es de veras, estamos ante Yahvé, o es un loco blasfemo. Y como no les convenía que fuera él, porque les venía a cambiar las cosas y tenían que obedecerlo si era realmente Dios, entonces les conviene desprestigiarlo, rechazarlo, pero sabiendo en el fondo que les está dando las pruebas definitivas de su identidad divina. Incluso les dice, no me crean a mí, crean a las obras que yo hago, que mi Padre me permite realizar. Los milagros. Pues no resucitó a Lázaro que tenía ya 3 días de muerto y ya está. Y lo sacó del sepulcro. Era para que hubieran dicho, este es el Mesías, ¿no es cierto? Como si lo dijeron muchos, este es el Mesías, y lo siguieron. Pero había una élite poderosa que no quería dar su brazo a torcer. ¿Ves lo que es el pecado del Espíritu Santo? No, porque no me conviene. Ya podrás decir todo lo que quieras, ya podrás hacer todo lo que quieras, no me vas a convencer, porque no quiero que